falta, hermanos, verdaderos padres espirituales. Y no solamente los padres espirituales, sino los verdaderos padres también terrenales, los que tenemos hijos. Así que ese es el título, si alguien quiere anotar: un verdadero padre espiritual. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 5, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano, padres y madres. Hoy sí, entonces los quiero adelante, hermanos, porque hoy la palabra es para ustedes. Que en esta mañana podamos darnos cuenta, a la luz de la palabra, si realmente estamos cumpliendo con nuestra función de ser un verdadero padre. Y la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mire, quiero que tome, hermano, reflexiones en esta palabra. Escuche de nuevo. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Palabra del Señor, hermanos. Amén. ¿Sabe? Le quiero compartir, hacer una introducción del tema. Hace 16 años, en el año 1999, en un mes de septiembre, el Señor me habló, hermanos, audiblemente. Y me dio una palabra que a partir de ese instante mi vida tuvo un rumbo distinto, mi vida cambió totalmente. Dios tomó mi mente, tomó mi corazón, tomó todo mi ser, hermano, para poder emprender algo que jamás yo pensé que iba a hacerlo o a lograrlo. Y durante 2 meses después, en noviembre de ese mismo año, empecé mi primer viaje misionero. A raíz de ese momento, de esos años, me he encontrado, amados hermanos, con muchos ministros de Dios,
de diferentes denominaciones, asambleas, nazarenos, pentecostales, Dios de la profecía, bautistas, Dios es amor, las 3 M's, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, en las ciudades hay mucha influencia, las iglesias y los ministros se concentran más en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades todo es cómodo, todo es fácil. Pero hemos viajado por nosotros, por las zonas más aisladas, por las zonas más lejanas, por las zonas más inhóspitas de los Andes y de la Amazonía de nuestro país, hermanos. Y nos hemos dado cuenta y causa dolor, mucho dolor, hermanos, ver a cientos de ministros que están totalmente abandonados, que están totalmente desamparados. Cuando uno no sale, no ve nada de lo que te estoy hablando. Pero cuando uno lleva el mensaje del Señor, entonces uno conoce la realidad, hermanos. Mientras estamos en 4 paredes, no nos interesa lo que le suceda al resto o a nuestro prójimo. Pero cuando nosotros obedecemos y nos disponemos para el Señor, entonces vamos a conocer la necesidad verdadera de lo que está aconteciendo en la iglesia de Cristo, hermanos, en nuestro país. Amén, gloria a Dios, aleluya. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él vino a cumplir una misión de parte de Dios, de su Padre. Y Él, hermanos, la Biblia registra y dice que Él fue obediente. Él se sometió, Él obedeció. Y cuando Jesús estaba en esta tierra, Jesús vino a predicar estas buenas nuevas. Jesús vino a ser discípulos. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba a muchos enfermos de toda clase de dolencias y enfermedades. Y Jesús dijo que nosotros tenemos que ser imitadores de Él, hermanos. Entonces, cuando uno no sale, no conoce cuál es la necesidad, hermanos. Pero el que te habla ha viajado durante estos ya casi 16 años llevando la palabra de Dios, pero sobre todo, hermano, vuelvo a repetir, en las zonas, como dice un dicho, donde la papa quema. Y es ahí donde Dios nos quiere ver, hermanos. Y causa pena, causa mucha tristeza, porque siempre que yo he ido a un evento y hasta el día de hoy sucede, mucha gente se queja, mucha gente se lamenta, muchos ministros están, hermanos, huérfanos espiritualmente. ¿Qué sucede con sus presbíteros? ¿Qué sucede con sus superintendentes? ¿Qué sucede con sus autoridades eclesiásticas, hermano? He visto a muchos de estos ministros que les estoy hablando, que están huérfanos. He visto que ellos se esfuerzan, que ellos, hermanos, se entregan hasta el cansancio y a veces, hermanos, no pueden llevar adelante la obra del Señor. ¿Por qué? Porque están solos, hermanos. Están huérfanos de padre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces que yo he viajado, mucha gente me ha dicho: Pastor David, usted es el que nos visita más, usted es el que nos viene a predicar, a enseñar la palabra,
usted pareciera que usted fuera de nuestra organización. ¿Cuántas veces he oído, hermanos, de cientos de ellos de decirme: pastor, queremos trabajar contigo, pastor, queremos afiliarnos, pastor, queremos tu cobertura? Durante todos estos años he escuchado a muchos que se han acercado, incluso, hermanos, hasta rogarme. Da pena, sinceramente, hermanos, ver a muchos líderes que ignoran todo esto que estoy hablando, hermanos. Duele, hermanos, ver a mucha gente que no es sensible a lo que está aconteciendo, hermanos, en la iglesia, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros estamos aquí, escuche bien esto, por amor a Dios, hermanos, porque a nosotros nadie nos paga para venir. Como le dije ayer, no recibimos un sueldo. No recibimos ni siquiera, hermanos, un aporte de ninguna institución. Pero a través del trabajo que hemos realizado en 14 departamentos del país, hemos llevado la palabra de Dios, hemos capacitado, hemos edificado, hemos ministrado. Dios ha usado nuestras vidas para levantar, para fortalecer, para animar, para restaurar a muchos ministros, líderes e iglesia en general, hermanos, en nuestro país. Hemos llevado también como algo secundario, no tal vez en grandes cantidades, pero sí, hermanos, a través de los viajes y de los contactos que tenemos con ministerios internacionales. Hemos llevado Biblias de estudio, hemos llevado ropa, hemos llevado medicina, hemos llevado materiales útiles para niños. Hemos llevado muchas cosas, hermano. Trabajamos desinteresadamente. Trabajamos porque tenemos un llamado genuino, hermanos, de parte del Señor. Trabajamos y hemos entendido lo que es un verdadero discípulo, porque hoy existen falsos discípulos, hermano. Y una de las cosas que siempre he enseñado es que un verdadero discípulo está dispuesto a sacrificarse por su maestro. Repito esto, un verdadero discípulo está dispuesto a sacrificarse por su maestro. Si Jesús lo dio todo, renunció a todo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? La palabra sacrificio tiene que ver con disposición, con esfuerzo, desprendimiento. Hermanos, tiene que ver con ofrenda, algo que nos cueste. Un verdadero discípulo, hermanos, pone por prioridad a Dios más que otras cosas. Un verdadero discípulo sabe que Dios es primero en todo. Y hoy la iglesia lamentablemente está llena de tanta gente, hermanos, sinvergüenza, mediocre, tibia, conformista. En todo el sentido de la palabra, hermanos. Y el Señor dijo que mejor fueses frío o caliente, porque si eres tibio, ¿qué va a suceder? No lo digo yo, Jesús lo dijo. Te vomitará de su boca. No me miren serio, algunos me miran molestos, enojados. El verdadero Padre espiritual corrige.
El verdadero Padre espiritual, amados hermanos, enseña la verdad. ¿Sabe por qué? Porque quiere el bienestar de sus hijos. Pero el que no es un verdadero Padre, consciente de todo, hermano, a sus hijos. Nosotros vamos camino ¿a dónde? ¿Al cielo o al infierno? ¿Para qué estamos aquí? Para ir al cielo. Entonces hay que enseñar las cosas como son. Ya basta, hermanos, de tanto hijo inmaduro que solamente le gusta recibir cariñitos, halagos, que le consentamos, que el uno le consienta todo, ¿verdad? Pero eso se acabó, hermanos. Díganle a los hermanos que está a su lado, se acabó. Hasta aquí ha sido inmaduro, miren. Hasta aquí ha sido un sinvergüenza, dile, hermano. Díselo. Hasta aquí ha sido un mal agradecido. En una oportunidad, cuando el Señor estaba hablando, dice que muchos de los que le seguían se fueron. ¿Por qué? Porque dijeron, dura es esta palabra. ¿O no es así? Y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, en otras palabras, ¿quién va a seguir a ellos? ¿Quién se va también? ¿Quién es el siguiente que se corre? Y por ahí salió Pedrito diciendo, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Jesús en su caminar en esta tierra, a pesar de tanto rechazo, injusticia, persecución, calumnias y muerte, Jesús, Él se mantuvo firme. Jesús nunca perdió su enfoque en el propósito que su Padre le había encomendado, hermanos. Pasó tantas cosas nuestro Señor Jesucristo, pero Él vino a cumplir una misión y la terminó. ¿Cuántos de nosotros empezamos algo y no lo terminamos? ¿Saben? Cuando nosotros empezamos algo y no lo terminamos, somos mediocres, hermano. Lo que hoy empezamos, lo que hoy nos proponemos, lo que emprendemos, tenemos que concluirlo, tenemos que acabarlo, tenemos que terminarlo. Nunca podemos dejar las cosas, hermanos, a mitad de camino, sin culminar. Si Dios nos ha llamado a un ministerio específico, nosotros tenemos que seguir, hermano, firme hasta que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, hermano. Yo considero, hermanos, por todo lo que hemos experimentado y por todo lo que hemos pasado, de que hoy en día hace falta mucho, hermanos, los padres espirituales. Y recuerdo en una oportunidad en la Sierra de la Libertad, en un lugar que se llama Uchubamba, fui a predicar en un evento de las Asambleas de Dios. Y yo llevé, hermanos, separatas
para regalar a los pastores. Pastores que viven por esas montañas, hermanos, caminan horas y horas para venir a un evento y poder recibir la palabra del Señor. Y recuerdo que cuando yo le empecé a repartir las separatas y a regalar a los pastores, se acercó uno de ellos y me dijo: Pastor David, me dijo, yo le agradezco que usted nos haya regalado este material, pero me dijo, yo ni siquiera, me dijo, he recibido ni un discipulado. ¿Cómo podré entender, me dice, este estudio? Mire, los padres espirituales tienen que encargarse de discipular, enseñar, para que sus hijos espirituales crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Los padres espirituales son los responsables de dar el alimento espiritual para que sus hijos crezcan, se multipliquen, maduren, hermanos. Si un padre no alimenta, no enseña, no discipula, no instruye, hermanos, entonces ¿cómo puede llamarse un padre? Es igual en lo natural. Si el padre de familia no trae el sustento, no trae el diario, ¿qué van a comer sus hijos? ¿De qué se van a alimentar? Entonces no sería un buen padre, sería un desgraciado, hermanos. Muchos hombres que embarazan y luego se olvidan, ni siquiera pasan una pensión, ni siquiera, hermanos, están preocupados por alimentar, por vestir a sus hijos. Entonces, ¿cómo decimos nosotros, pastores, que podemos ser buenos padres espirituales cuando no nos preocupamos por la iglesia, por nuestros hijos espirituales que tenemos dentro de la congregación? Muchas veces nos vamos solamente en entretenernos con simples estudios que no sirven para nada. Nosotros tenemos que sentar bases firmes, bases sólidas en nuestros hijos para que ellos descubran cuál es el llamado de Dios en sus vidas y puedan ser instrumentos de Dios. No tener, hermanos, deberíamos preocuparnos los pastores de que un miembro tenga 5, 10, 15, 20 años y no haga nada en la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber. Y no lo podemos negar. Si un padre de familia no alimenta y no trae el diario para el sustento de su familia, dígame, ¿se merece llamarse padre? Díganlo, hermanos. Y de la misma manera, si un pastor, si un líder, si su presbítero, yo no sé quién es su presbítero, pero cuántos, hermanos, pastores que hemos conocido en la costa, en la sierra, en la selva, hermanos, se quejan de que sus padres espirituales, de que sus presbíteros, de que sus superintendentes no lo visitan por años, hermanos, pero son buenos para reclamar los diezmos. Exigen a la iglesia los diezmos, pero ni siquiera alimentan, asisten, ni siquiera protegen, ni siquiera cuidan, ni siquiera, hermanos, animan, ni siquiera están en los momentos más difíciles que sus hijos espirituales pasan. ¿Sabes por qué hay muchos pastores en fracaso? ¿Y sabes por qué muchos hijos espirituales hay en fracaso? Por culpa de los padres espirituales. ¿Me está escuchando?
capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra del Señor: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Mire, yo creo que la mayoría de nosotros puede identificar a aquella persona que nos llevó a Cristo. Cada uno de nosotros, creo que si contáramos nuestro testimonio, nos vamos a dar cuenta quién nos predicó, quién nos llevó a poder aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y yo sé que muchos en ese momento Dios usó, hermanos, a alguien conocido o tal vez a nuestro pastor para que nos lleve al conocimiento de la verdad, hermanos. Pero al pasar de los años, solamente nos hablaron de Cristo, pero luego no estuvieron ahí para enseñarnos, para instruirnos. Y al pasar de los años, cada uno a veces de nosotros, por misericordia, hermanos, digo así, hermanos, por misericordia, seguimos adelante. A mí, personalmente, hermanos, mis primeros 5 años en misiones lo hemos desarrollado en 5 departamentos. Durante los primeros 5 años he trabajado arduamente, ayudando, fortaleciendo, predicando en 5 departamentos del país, apoyando mayormente a una denominación. Y en 2004 dejé de ir por esos lugares porque Dios me abrió otras puertas en otros departamentos del país. Y justamente, hermanos, el año pasado me volvieron a llamar de esos lugares, de uno de esos lugares. Y cuando yo viajé, hermanos, me di cuenta de una triste realidad nuevamente. Solos, desamparados, abandonados, pastores, muchos que han cerrado sus iglesias, pastores que solamente él y su familia van a la iglesia, pastores que están con 4, con 5, con 7 personas en una congregación por años. Y lo mismo de siempre: no les visitan, no van, no le ayudan. Y a veces yo me he hecho la pregunta y digo, ¿cómo se llenan, no? ¿Cómo esos líderes de esas denominaciones se llenan de orgullo, se jactan cuando dicen que tienen muchas obras, cuando dicen que tienen muchas iglesias? Y qué sinvergüenzas que son, porque ni siquiera conocen sus iglesias, ni siquiera han pisado sus iglesias. Hermanos, es una realidad que nosotros no podemos taparlo. Es una realidad que está aconteciendo, hermanos. Ahora yo te voy a decir una gran verdad.
Porque la Biblia dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Dios ha puesto sobre nosotros, hermano, ha puesto un potencial, ha puesto dones, ha puesto habilidades, ha puesto talentos. Dios ha puesto algo especial dentro de nosotros. Y un verdadero padre espiritual tiene que tener la visión de Dios, el entendimiento, la sabiduría de Dios, para poder hacer que su hijo espiritual tenga identidad y desarrolle y haga fluir lo que Dios ha depositado dentro de él, hermanos. Eso es lo que hace un verdadero padre espiritual. Va a ayudar a desarrollar lo que Dios ha puesto dentro de sus hijos, hermanos. Mire, les voy a mostrar algunos ejemplos naturales. Por ejemplo, cuando mi hija Yael ya tenía los 3 años, yo me di cuenta que tenía el talento para cantar. Uno descubre, hermanos, y lo comencé a hacer que practique, a ensayar con ella. Y mi hija, hermanos, desde los 4 años mi hija canta. Aún en la escuela le hacen las actuaciones que ella salga siempre a cantar. Y hemos tratado de ayudarle hasta el día de hoy, de ayudarle para que ella desarrolle eso. Y ella canta mucho mejor que las otras jóvenes que están en la iglesia y son más descompasadas, desentonan y todo. Pero mi hija tiene la habilidad que Dios le ha dado, que ella entona bien, tiene compás y canta a la perfección, hermanos. Entonces, si yo soy un buen padre espiritual y me doy cuenta que tiene esa habilidad, que tiene ese talento, tengo que ayudarla a que ella se desarrolle en eso. Porque ¿qué pasaría si yo veo eso y no me intereso? No sería un verdadero padre, hermanos, que se preocupa. Amén. Esa es la verdad. Esa es la realidad. ¿Cuántos de los padres y madres que están aquí son así con sus hijos? ¿Le están ayudando o no están haciendo nada? No, hay padres que a sus hijos le dicen: eres un burro, eres un sonso, no vas a hacer nada, no vas a lograr nada, no sirves. Hay padres que han maldecido hasta a sus hijos y le han dicho: te vas a casar con esa, no vas a vivir feliz, y no viven felices. Le han dicho: eres burro, y son burros porque nunca aprendieron nada. Y así son cristianos. Y así vienen y alaban a Dios. En lengua de víbora tienen, hermano. La Biblia enseña que el poder de la vida y de la muerte está en esta lengua, en lo que declaramos, en lo que hablamos. Y si yo digo una palabra negativa, estoy maldiciendo. ¿Qué cosas nosotros decimos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros estamos declarando sobre ellos, hermano? ¿Ah? ¿Palabras de bendición? ¿O palabras hirientes, ásperas? Mira,
Mi madre fue la primera en conocer al Señor. Y a pesar que mi madre es analfabeta, no sabe leer ni escribir, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, hermanos. Y mi madre empezó a escuchar, a recibir la palabra del Señor. Y entonces, cuando todos estábamos perdidos, hermano, mis hermanos y todo, pero mi madre siempre declaraba, hermano, la palabra del Señor. A veces veía venir a mi hermano, que mi hermano ha sido un poquito en las cosas del mundo, pues ha sido muy perdido, hermano. Pero mi madre siempre oía yo de sus labios decir: ahí está el siervo de Dios. Y yo a veces decía: ¿por qué mi madre dice el siervo de Dios? Y viene borracho, viene todo perdido y todo. Pero mi madre siempre declaraba, hermanos, eso. Tú vas a ser un predicador, me decía. Tú vas a predicar, tú vas a llevar la palabra del Señor. Y entonces siempre mi madre hablaba eso, declaraba eso. Y mira que el poder de la palabra hace efecto, pues, hermanos. Amén. Y mi hermano fue el primero en venir a los caminos del Señor. Y hoy también es pastor. Entonces, hay que saber, hermanos, lo que nosotros estamos declarando, lo que nosotros estamos diciendo. Si nosotros atamos muchas veces con nuestras palabras, hermanos, nosotros como padres espirituales tenemos el poder para atar o activar lo que Dios ha puesto en nuestros hijos, hermano. Entonces, ¿en qué lado nosotros nos estamos poniendo? ¿En el lado de atar o en el lado de activar? Yo creo que desde este momento, o a partir de lo que hoy nosotros podamos, hermanos, orar al terminar este tema, yo creo que si muchos padres, incluidos los que estamos aquí como pastores, hemos dicho cosas negativas, yo pienso que es un tiempo para arrepentirse, hermanos. Amén. Es un tiempo para tomar un cambio en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros hablamos de lo que está aconteciendo, hermanos, hoy en día en la iglesia del Señor, en este viaje que hemos hecho, hemos estado prácticamente, hermanos, un mes visitando varias comunidades, predicando, enseñando y llevando la palabra del Señor. Y la realidad es que nos encontramos siempre con lo mismo. En cada lugar que hemos ido, los pastores se acercan, nos cuentan todo lo que están pasando, nos cuentan sus necesidades, nos piden ayuda, nos piden apoyo. Yo a veces, hermanos, me he puesto a pensar y digo: ¿por qué sus autoridades, por qué sus presbíteros, en lugar que ellos se llenan los bolsillos? Porque esa es la verdad. Porque aquí en Quitos, hermanos, hay muchas organizaciones que tienen el apoyo del extranjero, que tienen la cobertura o la afiliación de organizaciones americanas, y ellos reciben buen dinero. Pero ¿qué hacen estos líderes, si podemos llamarlo así? Ellos nomás se llenan los bolsillos, ellos viven bien, ellos viven edificando buenas casas, edificando buenas iglesias, edificando sus buenos negocios, pero no están edificando las iglesias que tienen bajo su cobertura.
bajo su responsabilidad. Edifican otras cosas, pero menos al cuerpo de Cristo. Y le voy a ser sincero con esto. Ellos no merecen llamarse siervos de Dios, hermano. Las cosas hay que decirlo como es. Amén. Son hijos del diablo. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. Entonces yo no sé, y a veces no entiendo cómo muchos pastores son tan fieles a ellos, son tan fieles a su organización, que a pesar que ni siquiera los atienden, que los visitan, que los asisten, que les instruyen, que les enseñen, que estén con ellos ahí, a pesar que son hermanos, gente que ni siquiera les ha ayudado, pero muchos de estos pastores son fieles, fieles en sus diezmos, fieles a su organización. Por eso yo creo que, como he venido hablando durante años, la denominación lamentablemente ha hecho daño al cuerpo de Cristo, hermanos. Nos ha dividido, nos ha aislado, nos ha hecho separarnos, porque a veces decimos, tú eres de una denominación, yo soy de otra, y guardamos distancia, no nos ayudamos. Pero un día darán cuentas a Dios. ¿Sabe por qué? Y esta palabra no solamente son para ellos, sino son para todos nosotros que estamos como pastores aquí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: le voy a leer un poco lento para que entiendan. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Sabes qué sucede cuando Dios dio esta palabra, cuando el Señor habla esta palabra, hermanos? Esta palabra, iglesia del Señor, es para muchos pastores que entran en la codicia, en la corrupción y el egoísmo. Dejan de guiar al pueblo de Dios. Dejan de guiar al pueblo de Dios para que ellos mismos se beneficien, hermanos. En vez de guiar al pueblo, lo explotan y lo usan para beneficio personal. Y muchas veces, ¿qué sucede?
no están ayudando espiritualmente. ¿Cuántos padres de los que están aquí están ayudando espiritualmente a sus hijos? Recuerde que la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos de los padres y madres que están aquí ayudan todas las semanas por sus hijos? Solamente una. ¿El resto? Bueno, ya les declaré la palabra, ningún mentiroso entrará en el reino. ¿Cuántos oran, ayudan por sus hijos? ¿Una vez al año? Porque hay gente que ayuna una vez al año. Ora cuando se acuerda. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios en nuestros hijos si somos tan sinvergüenzas que ni siquiera oramos, que ni siquiera somos persistentes, perseverantes en la oración, que ni siquiera pagamos un precio por ellos? Todo en esta vida cuesta, todo tiene un precio, nada es fácil, nada es gratis. ¿Quién te ha dicho que el estar en el Evangelio es gratis? ¿Quién te ha dicho que estar en el Evangelio todo es así nomás? Como por arte de magia. He visto muchos padres y madres que se quejan de sus hijos, que dicen: mi hijo está perdido, mi hija está perdida, mi hijo no quiere hacer caso, se ha vuelto un rebelde y todo eso. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué precio estamos pagando por ellos? Si verdaderamente amamos a nuestros hijos, no vamos a desmayar, no vamos a parar, no nos vamos a detener y vamos a buscar a Dios, vamos a someternos a Dios, vamos a gemir delante de Dios, vamos a llorar delante de Dios y no nos vamos a detener hasta que veamos la gloria de Dios y la manifestación de Dios, hermanos, en nuestros hijos. Mi madre pagó un precio, ayunaba a veces 21 días, 40 días, hermanos, sin parar. En 2 años nos ganó a hijos, a esposo y a yernos y toda la familia. Hay gente que con un ayuno al mes, con un ayuno al año quiere ganar a su familia. Sin vergüenzas. Así no ganas ni la uña, hermano, de tu hijo. Bueno, algunos están serios. Pero acá las hermanas, algunas están serias. Yo creo que si sería uno de los predicadores como de los tantos que hay hoy en día que vienen y dicen: bueno, quiero un milagro, y la gente pasa adelante, porque eso es lo que le gusta a la iglesia, recibir, presidir. Yo creo que si alguien aquí le dice: ¿cuánto quieren ser prosperados?, la gente sale también aquí adelante. Pero yo te digo algo: si no te arrepientes, si no te consagras, y si no vives de acuerdo a la palabra de Dios, cantes lo que cantes, esfuerces lo que te esfuerces, no te vas a ir al cielo. De nada te sirve. La iglesia tiene que volver a su primer amor. La iglesia tiene que caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué crees que Proverbios dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión? Reconoce de todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal. Decimos ser padres, pero no hacemos nada por nuestros hijos.
Ahora, si yo te hablara como padre espiritual, bueno, Viviana está poco tiempo en la iglesia, creo que 3 años, pero desde que yo asumí el pastorado de la iglesia, yo no necesité que nadie me enseñe. Como siempre he predicado y dicho, yo no he tenido un maestro, yo no he tenido un tutor que me enseñe, que me diga esto tienes que hacer. Yo me he sometido a Dios y he entendido lo que Dios quiere para nosotros. Y desde que yo tomé el pastorado me he preocupado porque mi iglesia tenga, hermanos, conciencia de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Me he preocupado, he invertido mi tiempo, escucha bien, mi tiempo, mi dinero, mis energías por prepararlos, por enseñarlos, por capacitarlos para que ellos sean instrumentos y canales de bendición. No estoy hablando por hablar, lo hablo con autoridad porque eso es lo que hago. Sabes, hermano, desde que yo empecé misiones siempre he sacado a mis jóvenes, siempre he traído a los hermanos y hermanas, he invertido en ellos. Para traer, por ejemplo, a uno de ellos para aquí a la celda, tengo que pagar 1,000 soles mínimo en lo que es pasaje a Lima, el vuelo que cuesta, hermanos, de Lima a Iquitos, y el transporte nuevamente ida y vuelta en lancha. 1,000 soles. Dime, algún pastor aquí, algún padre espiritual que está aquí ha invertido esa cantidad en sus hijos, y yo lo hago constantemente. Creo que algunos no invierten ni 10 soles. Y así dicen ser pastores. Y así dicen ser siervos de Dios. Claro, porque esos 1,000 soles te ayudaría para que te compres un celular nuevo, un televisor plasma nuevo, arreglar la casa, ¿o no es así? Hipócritas, porque así dicen amar a Dios. Jesús tomó su tiempo, llamó a 12, invirtió su tiempo, estuvo con ellos, estuvo cerca de ellos, los instruyó, los preparó, porque tuvo que formar a esos 12 para que expandan y lleven el evangelio, y gracias a esos 12 que Cristo preparó y formó e instruyó, el evangelio ha sido predicado hasta el día de hoy, hermanos. ¿Y quiénes somos nosotros para no invertir en nuestros discípulos, en nuestros hijos? ¿Se da cuenta? ¿Alguien se atrevería a invertir 1,000 soles? Y no solamente en este viaje. La vez pasada que vino su mamá, vino mi hermana, la esposa de mi cuñado que está aquí filmando, pagué los viáticos y los pasajes de ellas dos. Es constante. Claro, aquí la gente dice, yo amo a Dios, pastor, yo sirvo a Dios, yo alabo a Dios. Pero creo que nunca en su vida han dado 1,000, 2,000 soles para Dios, para la obra del Señor. Entonces, ¿cómo dices que puedes decir que amas a Dios? Eso es así de fácil. No hay por qué darle vuelta al tema, hermanos. Este es mi viaje número 21. Escucha bien, mi viaje número 21. Cada viaje, lo mínimo que yo gasto para venir a la Amazonía, aquí a Loreto, son 1,000 soles. Yo hubiese ahorrado todo ese dinero y me hubiera quedado cómodo en casa, sin contar lo que hago en la sierra, sin contar lo que hago en la costa, solamente sacando la cuenta de lo que hago en la selva. Mi viaje número 21, ya te hubiera ahorrado 21,000 soles teniendo una buena casa. Pero yo no tengo ni casa, no tengo ni bienes, no tengo, hermanos. Yo vivo en la casa de mi madre. ¿Pero acaso eso me detiene? ¿Sabes por qué? Porque yo no me preocupo, hermano, por lo material. Porque hace 4 años Dios me dio una palabra y me dijo, si en lo poco me eres fiel, yo sobre mucho te pondré, me dijo el Señor. Y eso me basta, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Pero me duele ver a muchos que dicen ser cristianos y no están dispuestos a invertir su tiempo, ni su dinero, ni sus energías
en la obra del reino de Dios. Mire los discípulos que formamos. Cristian, nosotros le hicimos el llamado para venir a la Amazonía. Y él, como buen discípulo, dijo: amén, pastor. Y hoy, hermano, Dios lo ha honrado. Hoy se ha vuelto mucho mejor que yo. Porque dicen que los postreros serán mayores que los primeros. Pero, por ejemplo, otra muestra de lo que te estoy hablando, en este viaje que hemos venido desde Juancito, hermanos, recorriendo, creo que son 13 comunidades hasta aquí. Y esto va para mis hermanos de Bolívar. Si nosotros hubiéramos sido interesados al dinero, a las ofrendas y a los gastos que hemos recibido, imagínate, casi 3,000 soles hemos gastado hasta aquí y ahora no tenemos ni un centavo. Si yo hubiera sido otro, le he dicho: Cristian, no gastemos, que los hermanos se queden, vayamos y nos repartimos el botín nosotros dos. Pero hemos invertido todo, hermano, todo este dinero. Dime, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hace? Así dicen los cristianos. Cristo vive. La gente de Dubái le da 10 soles. Le digo: pero 50, si dan 100 se desmaya. Pero si tú estás poniendo prioridad tu dinero y tu trabajo, te queda poco tiempo, porque Dios te va a quitar todo. Porque todo lo que tienes es gracias a Dios. Porque todo lo que tú tienes, alimento, vestido, trabajo, dinero, casa, bienes, se lo debes a Dios. Todo es de Él. Pero a veces así nos negamos. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: dale todo al Señor. Yo tengo la autoridad para hablar porque lo vivo. Y aquí, si no, pregunten a Viviana, ella es nueva en la iglesia, pero es la segunda vez que ella viene aquí. Nosotros ayudándola, hermanos. ¿Saben por qué? Como padre espiritual, quiero ver a mis hijos crecer. Yo no tengo miedo de este púlpito, porque hay muchos pastores que cuidan, ahí ponen guachimanes, ponen guardaespaldas, para que no le quiten el púlpito. Y hay muchos Davides que están en los asientos, ignorados, rechazados, menospreciados, que son los próximos ungidos. Y a veces muchos pastores están como los Saúles, egoístas. Pero a los egoístas Dios los desecha y Dios levanta a los humildes, hermanos. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: tú eres un David. Prepárate, dile, porque Dios te va a levantar. Yo no tengo miedo con el púlpito. Aquí está Viviana, aquí está mi cuñado que tiene más años en el Señor. Yo llega un mes al año que hago participar a todos los miembros de la iglesia que prediquen. Todos, hermanos, sin excepción, hasta ancianas. Les aviso con tiempo: prepárense, porque el próximo mes todo el mundo me predica. ¿Para qué hago eso? Para ver quién tiene talento, quién se ha preparado, quién ha orado. Y los que lo veo más sobresalientes, a eso los llevo a misiones. ¿Por qué voy a contar esto? Cuando tengo ese púlpito en las calles, en las plazas, en la Amazonía, en la sierra, en todo lugar, Dios me da los púlpitos para predicar. Tengo que reconocer que Dios tiene que levantar a más también, y sería una honra, sería un orgullo para mí que muchos de mis hijos espirituales se levanten, porque mientras más se levante, el evangelio más se va a extender, hermanos. Y vamos a llegar a más gente y a más iglesias que necesitan oír
tú damos oportunidades. Dile a tu hermano que está a tu lado, es tiempo que des oportunidades. Así que Lea, prepárate. Porque la próxima ya no vas de visita, tienes que predicar. Pastor Leonardo, no se escapa. Porque ese es nuestro trabajo. Y a pesar que yo entregué mi vida a los 22 años. ¿Cuántos años tienes, Viviana? ¿21? Mire, a los 22 años yo entregué mi vida al Señor. Y desde ahí yo no he parado, hermanos. Hoy, en diciembre, cumplo 41 años. ¿Te das cuenta cuántos años sirviéndole al Señor? Y como decía Viviana anoche, Dios quiere levantar a los jóvenes, porque yo fui un joven. Pero hoy en día los jóvenes se levantan de la cama nomás. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te quiere levantar. Déjate usar, cabezón, dile. Segunda de Reyes 2, versículo 9 a 15. Vamos a ver este pasaje.